Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, amigos que nos siguen por nuestro canal de YouTube y por las diferentes redes sociales. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante y que en algún momento de nuestra vida profesional y de nuestra vida comercial, de negocios o nuestra vida personal lo hayamos utilizado, y es los bancos. ¿Qué es un banco? ¿Cuál es la historia de los bancos? ¿Cuál es la importancia de los bancos? Y otras informaciones más que debemos nosotros conocer. Lo primero es que el nombre banco deriva de la palabra italiana banco. Asimismo, el nombre banco deriva de la palabra italiana banco, que significa escritorio. Se utilizaba durante el Renacimiento por los banqueros judíos florentinos, quienes hacían sus transacciones sobre una mesa cubierta por un mantel verde. Los bancos, utilizados inicialmente por los banqueros judíos florentinos, ellos tenían una mesa y sobre ella tenían un mantel verde, y es a lo que llamamos bancos. Cuando hablamos de bancos, pudiéramos imaginarnos una institución financiera, como también pudiéramos referirnos a un banquillo donde las personas, los jóvenes, se pueden sentar, o como hemos estudiado y visto ya, que los judíos del Renacimiento utilizaban una mesa, y es de donde viene la palabra banco, no de un edificio, no de una casa, sino de una mesa con un mantel color verde. A lo que nosotros conocemos banquillo o mesa es a lo que ellos, a los judíos, le llamaban banco, que viene de una palabra italiana. Los bancos se convirtieron en algo necesario y se inventaron antes que el dinero. Los bancos existieron primero que el dinero, donde los comerciantes prestaban granos a los agricultores y mercaderes fenicios, asirios y babilonios, y hacían sus transacciones y negocios con semillas, con granos y con todo tipo de frutas. Es decir, cuando hablamos de banco, no nos estamos refiriendo básicamente a transacciones monetarias, sino que los primeros bancos eran de intercambio, de préstamo y de ahorro de semillas, de granos, de hortalizas y de todo tipo de frutas del campo, donde los principales clientes de los bancos eran los agricultores y los mercaderes, que ahorraban, depositaban y tomaban préstamo de semillas. Ya hablando con respecto a la historia de los bancos, la historia de los bancos depende de la historia del dinero. Como les dije hace un momento, los bancos fueron primero que el dinero, pero como todos sabemos, inicialmente se hacían transacciones con semillas, y con esas semillas se hacían lo que conocemos transaccionalmente como el trueque. El grano dinero y el ganado dinero era utilizado al menos por los años 9000 antes de Cristo, y donde los mercaderes, los empresarios de aquellos tiempos, los ganaderos, podían depositar animales, vacas, semillas, granos, hacer depósito de animales, hacer depósito de semilla y hacer intercambio. Las semillas y las especies y el ganado servían como moneda de trueque. Como usted ir al banco hoy a depositar 500 pesos, como ir al banco a tomar un préstamo 10,000 pesos, así la semilla, las especies
y el ganado eran tomados para hacer las operaciones financieras. Pero luego se impuso el oro y la plata y el cobre como medio de pago. Ahí vemos cómo fue evolucionando del uso de las semillas, del uso de los granos, al uso de los metales preciosos como el oro, la plata, el cobre, y así mismo fue evolucionando hasta que se creó la moneda. Es decir, antes de existir la moneda, antes de los comercios y los negocios de dinero, todas las transacciones eran con semillas, con granos, con ganado, donde se hacían préstamos, ahorro y todas las diferentes actividades financieras y bancarias. Pero aprovechándose de las creencias de los fieles, los sacerdotes se convirtieron en los primeros banqueros. Los primeros banqueros de la historia fueron los sacerdotes, quienes recibían ofrendas y dádivas que ellos custodiaban de los depósitos de los fieles que les confiaban sus ofrendas, realizando préstamos en especie, y a su vez los laicos también comenzaron las actividades bancarias. Es decir, la actividad bancaria y la actividad financiera inicialmente fue con los sacerdotes, los que conocemos hoy como los párrocos o los padres de iglesias, o como su nombre lo indica, sacerdotes. Eran quienes de la ofrenda que se tomaban de la iglesia, ellos le hacían préstamos a sus mismos hermanos y a sus mismos fieles. Y ellos se convirtieron en los primeros banqueros. Y así algunos otros líderes laicos de las iglesias fueron también convirtiéndose en ejecutivos bancarios, quienes utilizaron por primera vez las actividades bancarias. En el siglo VII, el rey Humarabi de Babilonia reglamentó la primera actividad bancaria. El rey Hammurabi fue quien por primera vez hizo uso de la ley bancaria y la utilizó para hacer o establecer las reglas que se debían establecer. Con el Imperio Romano se expandieron los bancos, los argentarios, nombre que se daba a un banco en la antigua Roma, que se prestaba su dinero a sus allegados y a sus amigos. Vemos ya cómo la actividad bancaria de la antigüedad ha sido un poco similar a la actual. Los préstamos y los argentarios eran solo préstamos que se hacían amigos y conocidos. Ahora, actualmente, los bancos no solo prestan a sus amigos y conocidos, pero le prestan a sus clientes, que vienen siendo sus amigos y sus conocidos. Si usted no es cliente de un banco, ese banco a usted no le va a prestar. Igualmente, si antes usted no era amigo de uno de los sacerdotes, de uno de los laicos o de los ejecutivos de la iglesia, tampoco podía tener los accesos a un banco. Pero también se creó durante las primeras reglas bancarias, se creó un instrumento de crédito denominado receptum. Receptum era un documento donde se comprometía a devolver la parte prestada por la institución bancaria. Dígase institución, pero estamos hablando de banqueros informales que tenían una mesa cubierta con un mantel color verde, y eso era lo que era antes un banco. Pero los banqueros fueron utilizando los depósitos que le confiaban los ciudadanos para dar préstamo, sin que se enteraran los ciudadanos depositantes. Vemos que anteriormente los préstamos eran sin intereses. Inicialmente, usted llevaba semilla, se la ahorraban, se la guardaban, y los sacerdotes, ya al momento de usted retirar su semilla, ellos le devolvían su semilla, pero ellos tomaban, sin consultar con los fieles,
esa semilla y hacían préstamos particulares, le ganaban intereses a quien le prestaban y no le pagaban intereses al dueño de la semilla. Luego que se dieron cuenta, exigieron que se le paguen intereses de sus semillas y de sus granos y de todos los animales o de sus depósitos, y fue cuando se empezó a pagar intereses de los depósitos y se mantenía cobrando intereses a los prestatarios o a quien se le prestaba. Durante el siglo 7 y 9, los bancos comenzaron a otorgar recibo por los depósitos. Ya se iba formalizando un poquito ya la actividad bancaria, y ya en el siglo 7 y 9, cada vez que usted llevaba una X cantidad de semilla, a usted se le daba un recibo para que conste en un documento la cantidad de semilla, de grano o cualquier otro bien o producto que usted haya depositado, quede constancia de la cantidad que usted depositó. Al principio estos recibos no eran negociables, pero los banqueros no tardaron en darse cuenta de los beneficios de sus negocios para evitar el traslado físico de las monedas, lo que comenzaron a hacer negociables estos recibos y los depositarios. Es decir, usted con su recibo de depósito podía prestárselo, podía dárselo o podía hacer negocios particulares con el recibo del depósito, y es como un cheque al portador. Quien tenía el cheque al portador podía ir a retirar la semilla sin que necesariamente fuera la persona quien haya hecho el depósito. Ya que hemos conocido un poco de la historia de los bancos, cómo surgieron los bancos, quiénes fueron los primeros banqueros, nos preguntamos, ¿qué es un banco? Como dijimos anteriormente, un banco no era más, como le dijimos, un escritorio con un mantel verde. Era una mesa, una mesilla con un mantel verde. Es lo que conocíamos anteriormente como un banco. Pero en la actualidad, ¿qué es un banco? Un banco es una institución de tipo financiero que, por un lado, administra el dinero que le dejan en custodia a sus clientes, y por el otro lado, utiliza ese mismo dinero para prestárselo a otros individuos o empresas, aplicándole un interés. Eso es un banco, una institución financiera, crediticia, que toma los ahorros de sus clientes, le paga un pequeño interés, y ese dinero se lo presta a otros, ganándole intereses, y de los intereses ganados le da una parte al dueño que ya lo depositó y se queda con la otra parte. Eso es un banco. El primer banco moderno fue fundado en Génova, Italia, en el año 1406, y su nombre era Banco di San Giorgio. Banco di San Giorgio fue el primer banco moderno en el año 1406 en Génova, Italia. Y ya los primeros bancos después del Banco San Giorgio aparecieron en la época del Renacimiento en las ciudades tales como Venecia, Pisa, Florencia y Génova. Esos fueron los siguientes bancos después del Banco de San Giorgio en el año 1406. Pero algo muy importante, ya que conocemos parte de la historia de los bancos y qué es un banco y el primer banco, ¿qué es una quiebra bancaria? O a qué llamamos un banco quebrado o banco que haya tenido problema crediticio o bancarrota. Una bancarrota, la palabra banco quebrado o bancarrota viene de la antigüedad de los sacerdotes florentinos, que de los mismos que tenían la mesilla sobre el mantel verde, cuando se quedaban sin liquidez, cuando se quedaban sin fuerza para devolver y utilizar el negocio de las semillas, que no tenían cómo sustentar los ahorros, los préstamos
y las exigencias de los depositantes de semilla, eso entonces se llamaba bancarrota. Y bancarrota viene de que el banquillo donde se sentaban en las plazas de la iglesia, administrado por los sacerdotes, tenía entonces que en el público, en medio de la ciudad y en medio de todos los demás banqueros, romper su banca. Ellos tenían que quebrar su banca para que todo el mundo vea públicamente que esa banca estaba rota o que estaba sin liquidez. Es de donde viene la palabra bancarrota. Los banqueros antiguos, que sus bancos eran mesilla, cuando no tenían capacidad para seguir el negocio del ahorro de la semilla, tenían que romper su banca públicamente. Entonces, bancarrota es una situación jurídica en la que una persona física, o una empresa o institución, persona jurídica, no puede hacer frente a los pagos que debe realizar. Vienen siendo pasivos exigibles, porque estos son superiores a sus recursos económicos disponibles, o sea, sus activos. Cuando una entidad bancaria se queda sin liquidez y que los montos que tiene que despachar son mayores que sus activos, entonces ese banco está quebrado y es lo que conocían antes como bancarrota. La palabra bancarrota viene del italiano del siglo XVI, bancarrota con doble T, bancarrota, que literalmente era bancarrota o banca quebrada. Por la antigüedad de la República de Génova, de romper la silla o la mesilla de los prestamistas o banqueros que caían en insolvencia financiera, bancarrota o banco quebrado. Hay muchas y varias razones por las que un banco o un banquillo quedaba en bancarrota o quedaba sin liquidez. Las razones por las cuales quiebran las entidades bancarias son múltiples y variadas. Sin embargo, cuando se examinan las causas de las mismas, aparecen como denominador común las prácticas crediticias débiles, falta de controles internos, insuficiencia de capital, involucramiento de actividades de alto riesgo, abuso interno, fraude y exceso de crédito a la parte vinculadas en la violación a las normas bancarias y prudenciales establecidas. Es decir, desde la antigüedad, siempre que ha existido una quiebra de un banco, de una entidad financiera, ha habido mala administración, ha habido falta de controles internos y siempre falta de liquidez para solventar y responder a las necesidades de sus clientes y de sus ahorrantes. Muy bien, estudiantes de economía, de moneda y banca, de finanzas, hemos hecho un pequeño recorrido por la historia de los bancos, los primeros bancos y la importancia de los bancos. El primer banco y las razones por las que quiebran los bancos y qué es bancarrota. Yo soy Henry Valdés Montero, su profesor y su amigo, y espero que estas informaciones que he compartido con ustedes